el momento. Oh. Listo. Creo que ya, ¿no? Creo que ya se conectó. Aquí ya me marca Facebook Live. Damos unos momentitos en lo que se conectan algunas personas. Pues, como gusten ustedes. O nos arrancamos. No, pues ya estamos, los que vamos a intervenir ya estamos. Oiga, nada más espérenme un momento, porque yo no estoy apareciendo. Ah, ya. A ver, Te vemos perfectamente en color blanco, en color carne. Ya se escucha en Facebook Live. Okay. Adelante, Isaí. Muy bien, bueno, pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta presentación del libro La Escritura, lo clínico y lo testimonial, que es una compilación que estuvo a cargo de la doctora Novia Carolina Robelo Escoto y de la maestra, doctora, voy a decir doctora, ya te otorgué el grado, Sonia Sugel Vélez Báez. Es un libro sumamente interesante que además me complace mucho decirlo. Está escrito por mujeres, colegas queridas de la Facultad de Psicología, y bueno, es un orgullo para mí poder estar hoy aquí moderando esta presentación. Y bueno, para dar paso directamente a ella, no quiero yo tomar mucho tiempo, los voy a dejar con el doctor Carlos Olivier Toledo. Él es licenciado en Psicología, maestro en Historia y doctorado en Humanidades, los 3 grados obtenidos por la Universidad Nacional Autónoma de México, y es profesor también de Psicología Social en la FES Iztacala, UNAM. Entonces, un poco la dinámica va a ser, vamos a escuchar a Carlos, posteriormente vamos a escuchar a Patricia Murguía, 25 minutos más o menos cada uno, y después tendremos una sesión de micrófono abierto para quien guste hacer algunos comentarios, preguntas. Nos encantaría escuchar lo que puedan decir, comentar sobre el libro. Así que bueno, pues Carlos, te cedo el micrófono. Adelante. Pues muchas gracias. Buena tarde a todos y a todas. Yo voy a compartir una pantalla, aunque no les gustó a mis compañeras la pantalla, se las voy a compartir. Un poco como para que tomen atención del libro sobre el que se va a hablar. Les presentaré un poco para no agobiarlos tampoco y no termine siendo tan regañado por mi presentación. Solamente es esta imagen. Bueno, pues ahí ustedes se darán cuenta que el documento sobre el que vamos a hablar es La Escritura, lo clínico y lo testimonial, un documento compilado por Novia Carolina Robelo Escoto y por Sonia Sugel Vélez Báez. Bueno, ahí decidí incorporarles la portada de los documentos, que son el contenido del libro y pues la contraportada para que más o menos las personas que lo lean, pues sepan de qué más o menos está tratando. Bueno, voy a darle paso a mis comentarios. Voy a tratar de ser un poco, de ir por partes sobre lo que tengo que hablar. Lo primero que me gustaría mencionarles es que pues ya la mayoría de las integrantes de este documento y yo ya tenemos historia. La primera, digamos, de las mujeres académicas que conocí, pues fue a la doctora Araceli Colín. Pues ya tiene algunos años que entramos en contacto. Y si esto tiene relevancia, pues es porque cuando yo decidí convocar al evento de historias y testimonios, y de pronto comenzó a participar la doctora Araceli, me parece que también casi simultáneamente participaba Sugel, perdón. Les voy a confesar a quienes escuchen esto que yo no tenía la más remota idea de que Querétaro tuviera su universidad. Y de que, pues, tampoco, por supuesto, tenía la idea de que hubiese académicas y académicos
que representaran tan dignamente pues, a esta universidad. Entonces, esto no habla tanto de las académicas, ni de los académicos, ni de la universidad. En realidad más bien habla pues, del centrismo en el que se mueve uno y que a veces de pronto uno se mueve en un mundo tan pequeñito que de pronto no supone que existen otras formas de producción de conocimiento, que existen otros lugares de conocimiento. Y bueno, pues la realidad es que fue una muy, muy grata sorpresa la que yo me he llevado a partir de que tengo mis encuentros con la doctora Araceli, con Sugel y después con Nubia y bueno, con las demás participantes hasta llegar a Cintia, no, a Katia, perdón, con sus trabajos, que aunque a ella no la conozco personalmente, pues ya he tenido contacto con dos de sus investigaciones y me han parecido muy interesantes. Bueno, un poco la historia es esa, yo me encuentro con esas colegas y por eso justamente, por ese intercambio intelectual, de vida, de experiencias, pues agradezco infinitamente el que me hayan considerado para hacer esta presentación. Ahora bien, ¿por qué hacer una presentación? La presentación de un documento que de inicio tiene entre su título Lo Clínico, eh, si digamos nuestro evento está dedicado a las historias y a los testimonios. O sea, aunque aquí también hay un asunto testimonial, parece como si, digo, parece un como si lo testimonial estuviera derivado hacia también lo clínico. Y les voy a confesar que también cuando yo propuse que en el evento de historia se incluyera el testimonio, la realidad es que en un principio pensaba en los testimonios de los psicólogos, psiquiatras o psicoanalistas viejos, ¿no? Que pudieran testimoniar sobre cómo se había desarrollado el psicoanálisis o la psiquiatría o la psicología aquí en México. Pero al paso del tiempo, pues uno va ampliando miradas, va ampliando formas de pensar las cosas. Y entonces resulta que al final lo que también me interesa, y me comenzó a interesar mucho, tenía que ver justamente con el hecho de cómo es que las psicólogas, cómo es que las psicoanalistas, las psiquiatras o se estaban inventando la psicología, cómo es que la fabricaban, cómo es que incidían en las problemáticas que estaban sucediendo en el país, o si no incidían, si se quedaban detrás de un escritorio. O sea, un poco la idea era tratar de forzar a los colegas y a las colegas a que, a que presentaran su palabra y ya no tenía que ver con si son viejos o con si son recientes. O sea, la idea es que se pudiera presentar la palabra sobre cómo es que el hacer del campo psi o de los saberes psi se va generando día con día, muy probablemente porque este modo de recolectar información a través del testimonio muy probablemente, y a título personal lo digo, sea el mejor modo de demostrarme a mí mismo o de comprobarme a mí mismo que los saberes sí no se van haciendo de un modo tan científico, tan puntual y tan certero como de pronto la gente le hace creer o los académicos le hacen creer a los estudiantes. O sea, los saberes sí se van haciendo con ensayos y con errores, con intentos, con aproximaciones, con distanciamientos. Uno va apostando y después se va distanciando de las apuestas. Entonces, el mundo de los saberes sí se va haciendo así. Y el mejor modo en que uno lo puede constatar justamente es a través del testimonio. Por eso este documento me ha parecido interesantísimo para comentar. Bueno, voy a pasar un poco ahora entonces dicho este preámbulo, un poco a hacer algunos comentarios sobre las colegas, que me parece que para nada salen sobrando. Y después iré pasando un poco como al contenido del documento. Me disculparán ustedes que no haga ya voy a dejar de compartir para no hostigar con la presentación. Y después iré presentando pues algunas ideas que giran en torno al contenido del documento. Me disculparán ustedes que yo no vaya a hacer una especie como de síntesis de cada capítulo, lo que me parece terriblemente aburrido. Pienso que más bien a los
a la escucha le gustaría más saber en qué puede derivar los contenidos del documento, qué se despierta, qué motiva, con qué atolladeros se enfrenta uno cuando lee los documentos, etcétera. Invitar, me parece que sería la mejor intención con hacer mis comentarios. Primero, bueno, Isaí, te pediría que, pues si me voy tardando, ahí me vayas orientando para cuando le tenga que detener. Porque de pronto lo que pasó, que el documento, ustedes se darán, es un documento, digamos, pequeñito, es pequeño, en realidad son 100 y cacho cuartillas, pero la verdad es que cómo brotaron ideas del documento, y me parece, digamos, que eso es lo verdaderamente tremendo de un documento que rebasa, digamos, los linderos de una física, es decir, ya no importa si es un documento pequeño o grande o no, lo que importa es el despliegue de mundos que pueda generar, y la realidad es que de pronto, pues cuando me veía escribiendo yo decía, ay, también voy a decir esto, también puedo decir, y también, y entonces ya de pronto, pues cuando me decían más o menos cuánto tiempo, ponía mi sonrisa porque decía, chin, yo no, no pensé en 20 minutos, pero bueno, pues voy a tratar de decir algunas cosas. Bueno, sobre las autoras. El documento está constituido por 5 académicas de la Universidad Autónoma de Querétaro, la UAC, que ejercen su labor entre la docencia y la investigación. Todas ellas son parte también de un colegiado interdisciplinar que tiene un interés común por la subjetividad. Y justamente esto lo voy a mencionar en un momento. Esto es muy importante porque si, digamos, alcanzaron a revisar ustedes el contenido del documento, son temáticas, digamos, con actores distintos, escritas de ciertos modos distintos, con marcos teóricos relativamente distintos, pero que en realidad sí tienen ejes que los articulan, y uno de los ejes que me parece los más relevantes y lo que más uno tendría que reivindicar, pues sería el tema de la subjetividad. En un momento lo platicaré. En su mayoría conozco las autoras, como ya lo he dicho, que integran el documento, cada una de ellas con su propia formación, de acuerdo con sus propios intereses, que pueden ir desde el psicoanálisis, la psicología clínica, de la salud o de la salud, además de estar comprometidas con campos que nutren a su investigación y práctica, como la antropología, la teoría de género, la teoría feminista, o incluso con el ámbito judicial. Son saberes y campos de conocimiento que cada autora pone en juego de acuerdo a sus propios intereses y énfasis. De modo que el documento perdón, reúne a académicas, todas ellas de una calidad intelectual indiscutible, forjada al calor del trabajo de campo, de la sistematización de pensamiento y la disciplina escritural, lo que en definitiva hace de este texto un rico testimonio de lo que se puede lograr cuando se logra trabajar en colectivo y simultáneamente se respeta la singularidad. Porque es evidente que aquí en el documento pues no se presenta, digamos, como una línea. Es cierto que, digamos, hay conceptos que están presentes en todos los capítulos o casi en todos, como el de lazo social, por ejemplo, que si uno es ajeno a esos conceptos los pasa inadvertidos, pero que en realidad más o menos cuando entiendes ciertos lenguajes, pues entiendes que se cuelan por ahí ciertos conceptos que sostienen una tradición, otros son mucho más evidentes, como los textos de la doctora Araceli, que son textos forjados a la luz del psicoanálisis, por ejemplo, y sus vínculos con la antropología. Entonces, bueno, pues, y además, digamos que este texto reúne lo que me parece, o hace digamos, un equilibrio entre lo que son, digamos, los trayectos, porque percibo que hay, digamos, escritoras que están, digamos, en un camino, iniciando en un camino de investigación, que además es un camino que se ve bastante sólido, se ve bastante argumentado, y eso la realidad es que se los felicito tremendamente. Y obviamente el equilibrio está en que también reúne a académicas que tienen ya, digamos, un tiempo de mayor trayectoria, de mayor camino, y entonces, bueno, pues ese es un equilibrio que siempre se agradece siempre, y también se hace evidente en el documento. Ahora bien, dicho esto, me gustaría un poco también pensar en a quién está dirigido este documento. Por lo menos, no sé si hay una línea evidente hacia quién está dirigido, pero en mi opinión, yo diría,
pero que no se crea que el documento, por estar sostenido o bien soportado por teorías y con argumentos, em, no se crea que este documento solamente es para especialistas. Es lo que me parece también bastante interesante. La variedad de ideas, la exposición de teorías y conceptos se suaviza con una redacción amable. Y eso es lo que me parece que se permite o se juega entre el lector, que puede ser un especialista en las temáticas que están presentes, pero también me parece que el hecho de que el documento tenga una redacción bastante amable, cosa que también agradezco, porque además, si por algo son conocidos los psicoanalistas, es por tener un lenguaje cerrado y que de pronto no permite el acceso a los legos, ¿no? Entonces, en este caso, pues para quien se está formando en psicoanálisis, para quien ya está formado en psicoanálisis, pues me parece que la escritura que nos presenta es una escritura que permite a los que no son psicoanalistas, a los que están queriendo comprender un poco sobre alguna de las temáticas que se presentan, infancia o el caso de las mujeres, la voz, el silencio, etcétera, me parece que bien se pueden acceder. Pienso en los estudiantes. Yo, de hecho, no sé si ahora habrá alguien que pueda estar viendo o no, pero ojalá. Yo pensaba este texto que bien le podría caer a los estudiantes varios de Iztacala, porque por el modo tan accesible les permite comprender cómo se van forjando las tradiciones y cómo es el modo en que distintas tradiciones, el caso del psicoanálisis, se inserta en ciertas problemáticas de orden social. Entonces, esto es un documento bastante amable. Ahora, les voy a confesar que leí el libro, por supuesto. Cuando terminé de leer el libro, y cuando ya estaba haciendo mis notas, tratando de articular ideas, de pronto reparé en esto. Pero qué raro, hasta el final de la lectura reparé en esto. Entonces, o sea, reparé en lo que propiamente hablando se llama como la vírgula, que además, pues, por supuesto, no me es un símbolo desconocido. Les voy a decir que en náhuatl se llama el tlatohua, o vírgula, justamente, y que es no sé quién habrá tenido, digamos, esa idea, pero la verdad es que qué acierto ha tenido. Y sí me gustaría, digamos, un poco detenerme en esto, porque me parece que ese símbolo es la muestra más fiel, o quizá, para ponernos a tono, es el testimonio más honesto de lo que se intenta, de lo que hay en este libro. O sea, es lo más fiel. Entonces, para los que no conozcan, les voy a comentar, ahí viene la clase de historia, les voy a comentar que entre la cultura náhuatl hay, digamos, como un gran interés, o siempre hubo un gran interés por lo que llamaban como la flor. Entonces, la flor o la palabra florida, ¿no? Entonces, el calendario azteca o calendario mexica, pues dedica su último día justamente a la flor. Entonces, corren los rumores o corre la idea de que en realidad está dedicado al último día, porque lo que suponían los mexicas es que durante todo el ciclo se debía hacer una preparación física, emocional, espiritual, y que lo último, lo más valioso, justamente estaba en la flor que emanaba de la boca, y que la flor que emanaba de la boca tenía que ser justamente el síntoma o la expresión más honesta y más transparente de lo que había trabajado el hombre o la mujer en su interior. Entonces, por supuesto, pues hay un montón de interpretaciones. Hay, digamos, quien dice que esta vírgula implica justamente el diálogo. Hay quien dice que también representa la palabra. Hay quien dice que representa la voz, ¿no?
Eh, Hay, digamos, por lo menos en su acepción original, quien dice pues es un concepto náhuatl que significa sonido y que atl, bueno, náhuatl, sonido, y atl significa agua, y por lo tanto se interpretaría como sonido del agua. Y entonces dicen que cuando los españoles llegan o llegaron y les preguntaron a los nahuas sobre qué significaba pues, ese término, los nahuas decían que no era otra cosa más que lengua dulce o lengua suave, ¿no? Y entonces esto es hermoso justamente porque como sea, cualquiera de los signos o los significados que se le atribuya a este signo, eh, en principio tiene que ver con algo que está siendo dicho o que es dicho. Algún amigo, justamente también al que le tuve que preguntar un poco más a profundidad de lo que yo sabía, me decía, ese signo representa lo que fluye. Y entonces me pareció lo mejor que se pudo haber, digamos, la mejor imagen para representar el contenido del documento, porque el documento está fincado en la idea de lo dicho, de lo escrito, de lo escuchado incluso, o sea, tiene que ver con un acto comunicativo que no puede ser representado de otro modo. Por otro lado, el signo también justamente me hizo sonido o me hizo ruido porque lo que aquí está mostrando es que las escritoras del documento están interesadas o estuvieron interesadas en una suerte en una comunidad, no sé si decir en una comunidad o más bien en una tradición o en un grupo de colectivos o en un grupo de personas que históricamente han sido marginadas. Digamos que el documento, ya lo platicaré en un momento, pero el documento pues trabaja con niños o digamos parte del trabajo de campo con niños y con mujeres principalmente, pero que son niños, son mujeres que de un modo u otro han sido marginados o han sido excluidos de la norma o han sido invisibilizados o han sido escamoteados, como diría David Le Breton, o como sea, han sido, digamos, por bien decir, marginados. Y entonces justamente ese signo, esta vírgula, lo que nos enuncia es en qué tipo de personas se está pensando. O sea, no estamos hablando, digamos, de un escrito que teorice psicoanálisis o que se meta a hablar de los niños y de pronto divague. O sea, en realidad todos los escritos están puestos en la idea de un trabajo de campo donde están trabajando las académicas o pues, mis colegas, donde trabajan con gente que está en un otro lugar y que en ese lugar no es el de la normalidad, ¿no? Y esto me parece que ubicar o poner ahí el signo en la portada, me parece que se hace evidencia de hacia dónde se quiere dirigir el texto. Por eso, de inicio yo diría, caería muy bien a muchos psicólogos y a muchos estudiantes, como para que por lo menos pudiéramos reconocer y entender pues, que se trata de trabajar con el otro, ¿no? Con el otro marginado, por lo menos en mi parecer. Bueno, ahora, yo le veo, después de hablar de esta tremenda y muy buena idea de haber puesto esta vírgula, pues yo veo que aquí hay, digamos, como varias cualidades del documento. Como yo ya lo decía, recupera aquellos actores, aquellas personas que no pertenecen a la norma, que que de un modo han sido diagnosticados al modo en que la ciencia lo sabe hacer, que de algún modo han sido intervenidos al modo que la ciencia lo sabe hacer y que de algún modo han sido aplastados, como en el caso del documento de Katia, que han sido también aplastados por un sistema médico que además también lo saben hacer. Entonces, estamos hablando de esa incidencia con grupos y con comunidades que además casi yo estoy seguro, no lo dice exactamente, por ejemplo, los trabajos de Sugel, no, por lo menos ahorita de bote pronto no lo recuerdo, pero casi estoy seguro que es una infancia que muchos de ellos pertenecen al cinturón pues, de la pobreza que se vive en este país, ¿no?
Entonces, esa es una de las grandes virtudes, que están recuperando trabajar con los grupos minoritarios o excluidos. Dos, lo interesante de este documento, que me ha parecido también, es que logra poner en cuestión a las hegemonías explicativas, las diagnósticas y las de intervención. Vivimos en el tiempo de las instituciones, no solo las instituciones arquitectónicas, sino de las simbólicas, las más duras, las más domesticadas. Por eso, ahí donde está la naturalización de la institución, debemos de velar el imperio. Y justamente este es, aunque evidentemente no lo problematiza, está ahí. O sea, es evidente que está ahí. Hay una intención de develar el imperio, la imposición. El cuestionamiento de algunas escritoras radica en el modo en que el sistema de salud, ya mental, ya corporal, diagnostican e intervienen. Y eso, cuando uno, digamos, alcanza a ver el imperio que está justamente atravesado, o que nos atraviesa, que nos vive y que vive también, o que provoca a los marginados, o que provoca el aplastamiento de los otros, pues ahí hay que poner un dedo, y justamente este texto pone ahí ese dedo, ¿no? Me gustaría también hacer mención de retomar, digamos, este momento, el momento final del libro, que es el momento de Dalí, del que hace mención la doctora Araceli. Yo la verdad nunca había escuchado que alguien hiciera un comentario sobre justamente esa parte de Dalí. Yo recuerdo que la biografía, la autobiografía de Salvador, pues la habré leído hará, yo creo que ya unos 25 años, una biografía que me hiciste mucho recordar, Araceli. Tremenda la biografía, no sé si alguien más la ha leído, pero una biografía, una autobiografía tremenda, que se llama Confesiones Inconfesables, que además en algún momento presté el libro, y nunca más me lo devolvieron, pero es una autobiografía realmente genial. O sea, ahí Salvador Dalí, de inicio el título, ¿no? O sea, hace confesiones que generalmente no se confiesan, ¿no? O sea, que son, de pronto anuncian la incomodidad, el malestar, la tristeza, la soledad, la depresión que alguien vive. Y justamente Dalí es un claro ejemplo, además de lo importante que es recabar los testimonios, ¿no? Es de los mejores testimonios que uno puede encontrarse, casi incluso para el caso clínico, ¿no? Porque justamente lo que hace Salvador Dalí al testimoniar es decir que de pronto cuando a él, antes de que él llegara al mundo, pues su madre había quedado embarazada, y que de pronto, pues el nombre de su primer hijo iba a ser Salvador. Entonces se muere el hijo, y de pronto cuando llega Salvador, pues le ponen Salvador pues por el hijo que perdieron. Entonces recuerdo muy bien ese libro cuando Salvador dice: en el momento en que mi madre me pone el nombre que no era para mí, en ese momento yo dejé de ser yo. Me quitaron todo lo que me podían quitar desde el momento en que me pusieron Salvador. Y entonces él de pronto narra cómo en algún momento él, para hacer sufrir a su madre, se decide aventar de las escaleras, se fractura, y entonces él, cuando veía que su madre sufría, pues él disfrutaba el dolor de la otra, porque él decía: pues quiero que veas lo que yo estoy sintiendo. Entonces, cuando uno va viendo, digamos, todo el escenario de Dalí, pues evidentemente lo que uno tiene que repensar, que por lo menos me hizo repensar esta Araceli, es nuevamente la importancia de la palabra que se enuncia, ¿no? Del testimonio que se enuncia en primera persona. Y este es otro de los tremendos logros de este libro. Por lo menos todas esas ideas me fueron despertando. ¿Por qué? Pues porque de inicio parece como si quien hablara de la clínica, y cuando se habla de la clínica no se hace testimonio. Y no, en realidad yo lo leí con los ojos del testimonio. Y entonces, cuando lo leo con esos ojos, me doy cuenta que todas han testimoniado una práctica, un hacer, o que incluso se han presentado en este documento varios testimonios, o testimonios en distinto orden. Es decir, primero tenemos el caso de Nubia, que utiliza un testimonio, pero que es un testimonio que ya pasó por una racionalidad. Es decir, ya se publicó, el testimonio ya está publicado. Entonces significa que para el proceso de publicación ya no estamos hablando de algo que brota naturalmente, sino que estamos hablando de algo que brota, pero que después se lee, y que a la hora de leer se repiensa, se sugiere, se supone, se agrega, se quita. Es decir, ya hay un proceso de simbolización que termina siendo publicado. Pero al final,
es un testimonio. Y de ese testimonio, Nubia lo que hace pues justamente es tratar de encontrar en una palabra más elaborada, más dicha, pues encontrar ahí algo que tendría que ver con la culpa, con la responsabilidad, la no responsabilidad, etcétera. Pero que hay un testimonio muy interesante que, digamos, se ubicaría en un lugar distinto al testimonio, por ejemplo, del que presenta esta Katia, que tiene que ver justamente con sí, con las curanderas, que ese sí es un testimonio, digamos, en primera persona, que se recaba la información y que se toma el dato a partir del momento en que sale, ¿no? Es un testimonio de un modo, que se recaba de un modo distinto. Y luego tendremos, que además es un testimonio, insistiría, que se busca del otro, ¿no? Pero también, por ejemplo, están los testimonios de Sugel o de la misma Araceli Colín, el mismo testimonio de Belia, por ejemplo, que aunque no hayan querido hacer testimonio, ahí está su narrativa en primera persona. Y entonces justamente desde el momento en que dicen yo creo, yo hice, yo estuve, yo fui, yo intervine, yo pregunté, eso para los que estamos en búsqueda de la historia de la psicología y de los haceres de la psicología, o cómo es que la psicología se va inventando, se va creando, cómo es que de pronto un psicoanalista decide irse a una estancia y de pronto cómo decide estudiar antropología o luego dice, no, bueno, ahora voy a estudiar lingüística, etcétera, etcétera. Para nosotros es tremendamente hermoso porque justamente nos muestra cómo es que lo psi se va creando a partir de procesos creativos. Y este texto es riquísimo, por eso para los estudiantes, porque les muestra cómo es que el saber psi se va generando. En qué momento de pronto se toma una posición y de pronto uno dice, bueno, pues me parece que el acompañamiento terapéutico puede tener unos frutos o unos resultados distintos a una práctica analítica más ortodoxa, más tradicional, donde solamente se está en el diván y te escucho y guardo silencio y se acaba el tiempo y nos vemos la siguiente y vuelvo a guardar silencio. O sea, uno va viendo cómo es que a través del tiempo, por lo menos esto deja ese libro, y conste que digo esto me lo deja el libro, ¿eh? No es que yo lo sepa. Bueno, quizá todo no lo sepa previamente, pero sí, evidentemente me muestra el documento cómo es que se van dando traslaciones, cómo es que se van reconfigurando ideas, se van nutriendo, se van abandonando otras, en beneficio pues, de una práctica que tiene que ver con el otro, ¿no? Y justo ese trabajo con el otro, es aquí, quisiera leer un poco esto. Es un trabajo con el otro y por ello había que recuperarlo desde su propia narrativa, y esto es lo que hacen. El texto es hermoso porque recuperan su complejidad, su condición subjetiva e intersubjetiva, el lazo social como condición necesaria para su estructuración. El testimonio, por lo menos esto es lo que yo derivé de esta lectura. El testimonio es una declaratoria en primera persona que supone verdad y que por lo menos nos remite a una mirada particular, por lo menos, única. Nos remite a la contrariedad, al deseo expresado y en muchos casos a la frustración incomprendida. En el documento hay dos tipos de testimonios, el que se recupera de actores marginados y el que se presenta como parte de una práctica. El testimonio intenta contar lo que fue, utilizar el dolor para narrarse y la palabra para encontrar una especie de consuelo, acaso una posibilidad para simbolizar. Seguro que el testimonio no tendrá un final feliz. No habrá había una vez como sí empiezan las historias, ¿no? Había una vez y tampoco habrá y fueron felices para siempre. El testimonio nos ubica en un lugar distinto al de esas historias con una trama distinta, ¿no? Pero sí que habrá un reencuentro en la palabra tensionada por los silencios y por las ficciones. El testimonio narra lo que fue. Es cierto, pero no es menos cierto que el dolor por lo que fue, solo puede ser a condición de la fractura con lo que debería haber sido. El testimonio evidencia, por lo menos en este documento, una disociación entre lo real e ideal, entre lo que sucede en acto y que el actor esperaba sucediera. El testimonio también estructura su narrativa, su metahistoria en torno a la expectativa. ¿Qué ofrece el testimonio? Narrarse, desligarse, contarse, reorganizar, ubicarse, reubicarse, entender, organizar la mente y quizá curar el alma.
porque el testimonio y su escritura obligan a reencontrarse con el dolor, a simbolizarlo, conectar con las culpas y responsabilidades, o incluso delegar la culpa y la responsabilidad. Porque el poder del testimonio no solo está en lo que se dice, sino en el silencio que habla y las posibilidades que abre. Se trata de una esperanza que anida la vida, de una agencia o de múltiples agencias hechas carne. Y por más carne que sea, su característica no deja de ser volátil. El tiempo también inestabiliza la supuesta verdad. Y eso es justamente lo que también habría que repensar en los testimonios, que en este trabajo no se presenta, pero que sucede. Que justamente los testimonios con el paso del tiempo también se van modificando, ¿no? Se van modificando porque de pronto algo pasa. ¿Acaso el inconsciente habla? Que de pronto se van agregando datos, de pronto se van estableciendo defensas, algo pasa que de pronto la narrativa con el transcurrir del tiempo siempre se modifica, por lo tanto los testimonios pues también son relativamente volátiles. El tiempo también inestabiliza la supuesta verdad. El caso de Rosario y Karina que nos presenta Nubia Robelo son muestra de ello, además de la complejidad al intentar determinar la responsabilidad, la culpa y el testigo. Y el castigo. El encuentro. El documento encanta por el simple hecho de que hace lo que muchos no hacen, buscar el encuentro con el otro. En La conquista de América, Todorov de pronto escribe, a la pregunta por cómo comportarse frente al otro, no encuentro más forma de responder que contando una historia ejemplar. Por eso se trata de mirar, de escuchar lo hablado, de comprender el lugar de existencia y lo no dicho, expresado en síntoma que dice todo. El encuentro interpela al acto de comprender, a una determinada hermenéutica para entender un habla, una escritura, para comprender el sentido y función del hubiera, que duele, que sana. Se trata de un encuentro de singulares, de un yo que solo puede ser, a condición del otro, para crear, para provocar, recrear, inaugurar, construir lazos sociales, como bien lo escribe Belia Herrera. El texto no hace otra cosa más que fincar su apuesta en el encuentro, producido por el testimonio ya escrito de mujeres que están recluidas, de niños que no están dentro de la norma, de mujeres que han sido escamoteadas por un sistema de salud insensible. Por eso pienso que el documento es un ejercicio de encuentro, porque no discrimina tradiciones, porque incluye, porque reconoce, porque busca entender las apuestas por la vida, por raras y anormales que parezcan. Yo con esto cierro, un poco en la invitación a hacerle a los colegas y a los estudiantes, a los que se encuentran en formación, sobre la necesidad de encontrarnos. O sea, la realidad es que sí creo que este documento es muy valioso y que nos permite o que nos lleva a reconocer la necesidad de encontrarnos con el otro. André Gómez Ponville decía que si un campo, bueno, en su caso, si la filosofía no estaba al servicio de la vida, entonces no tenía sentido filosofar. Yo ampliaría el espectro y diría que si los saberes psi no están al servicio de la vida, no tienen sentido de ser. Por eso me encanta este trabajo, porque en realidad lo que hicieron fue ponerse al servicio de la vida del otro, reconocer, y por lo menos de inicio presentando en una vírgula, justamente reconocer la existencia del otro. Los otros están, son, se mueven, y yo pienso que si no entendemos el sentido del otro, su movimiento, su expresión, su voz, su silencio, su sonido, siempre vamos a terminar creyendo que nuestro mundo es el mundo, como así me pasó antes de conocer a la doctora Araceli Colín. Pues yo con esto cierro mis comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Perdón por tanta lata con los mensajitos ahí en el chat para ir modulando el tiempo. ¿Quién los había visto? Lo sospeché, entonces estaba con la tentación de abrir el micrófono, pero es horrible para mí siempre tener que interrumpir a quien está exponiendo, pero bueno, parte de las vicisitudes de moderar. Y estaba fascinado escuchando lo que decías. Toda esta beta a mí me parece que justo el psicoanálisis, si es tal, escucha lo que es marginal, ¿no? en sí mismo. Y es triste ver cómo de pronto se
se apaga esa beta subversiva del psicoanálisis, o bien por su normalización en cierta noción hegemónica de salud mental, o al revés, como decías al principio, por su hermetismo también de pronto, ¿no? Y entonces textos como este me parece que son altamente refrescantes en ese sentido, ¿no? Que permiten conectar nuevamente con esa beta del psicoanálisis. Muchas gracias, Carlos. Y vamos a escuchar a continuación a la autora Patricia Murguía. Ella es egresada de la UNAM también, licenciatura, maestría y doctorado en psicología. Trabajó con niños en la CEP CAPEP, que es el Centro de Atención Psicológica de Educación Preescolar, por 20 años, y ha sido profesora en niveles de licenciatura y maestría en distintas universidades de la República, así como en la formación de psicoanalistas. A partir de 2004, ha fungido como perito en juicios civiles y penales, autorizada por el Consejo de la Judicatura. Bien, sin más preámbulo, Pati, te damos la palabra. Gracias. Me da gusto saludarlos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues bueno, a mí me cayó casi como anillo al dedo el libro. En realidad, la diversidad de temáticas que toca, pues son temáticas en las que me he ocupado en el transcurso de mi vida. Y bueno, pues yo sí iré mencionando más o menos cada uno de los artículos que presenta el libro. Abre precisamente el testimonio con un artículo de Nubia, precisamente de testimonio de dos mujeres que intervinieron o participaron en delitos de secuestro. Algo que me pareció muy revelador es que además fue algo que yo misma constaté cuando hice peritajes, es que estas personas que están el testimonio de estas personas que están en la cárcel, es interesante que dice la chica, bueno, pues yo no soy ni de una familia de bajos recursos, ni viví mal, ni muchas de las cosas que podríamos tener como prejuicio para pensar que sea alguien que esté en la cárcel. Y entonces, pues bueno, esta situación que la llevó a participar en el secuestro, lo que las dos de alguna manera exponen es que realmente se dejaron alienar por sus esposos, aparentemente por una relación de amor. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con esta alienación? Y me parece muy claro cuando una de ellas dice, bueno, pues de pronto no sé en qué momento me convertí en un mueble, me convertí en un zombie que solamente hacía lo que él quería que hiciera. Me pareció muy significativo porque finalmente, pues bueno, por un lado está esta participación que podríamos decir de un adulto, que podríamos decir también que debió ser consciente en este delito y que finalmente en realidad se ve como que no dimensionaron las consecuencias, ¿no? Ahora, algo de lo que se pregunta en Nubia es, bueno, la comisión del delito, por supuesto que tiene que estar enmarcada en una ley que arma un orden simbólico para el sujeto y que de alguna manera este orden simbólico tendría que llevar a que haya una culpa o una responsabilidad de transgredir la ley. Sin embargo, es muy interesante porque ninguna de las de los dos testimonios que presenta Nubia encontramos verdadera responsabilidad subjetiva de que ellas la tengan y también por lo mismo tampoco hay como un sentimiento de culpa claro. Una de ellas sí comenta que cada que su hermana y su mamá la visitaba, había una cadena de disculpas y de perdónenme, porque finalmente ella sentía que a quien le había fallado era a su mamá y a su hermana, que por supuesto no esperaban que este acto en la vida ocurriera.
y de pronto pareciera que hay una propuesta de reparación dentro de lo que cabría, que decían que al salir de la cárcel iban a escribir un libro, la hermana proponiendo qué fue lo que para ellos como familia representó tener a alguien en la cárcel y para esta persona qué representó vivir en la cárcel. Y bueno, pues decía que me cayó como anillo al dedo. A mí me tocó hacer un peritaje con una chica también, digamos que la metieron en el asunto de un secuestro, y la metieron porque finalmente a quien detienen, pues es el que canta, el que da toda la información sobre la banda. Generalmente el secuestro no lo hace una sola persona. Y lo que esta chica me decía en el peritaje que yo hice que tiene que ver con estas narrativas, era que pues bueno, en realidad uno de los tipos de la banda trató de seducirla, de hacerse su novio, y cuando ella se enteró que él tenía esposa, le dijo que no quería nada con él, pero la habían elegido porque tenía 2 hijos pequeñitos y se agarraban de los hijos pues para chantajearla, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que ella me dice es que ella estaba en la cárcel y ella se daba cuenta que me decía ella, la cárcel está llena de mujeres enamoradas que hasta cierto punto no son culpables, pero que hicieron lo que sus parejas querían, ¿no? En el caso de esta chica, en realidad no logró, digamos, funcionar como el tipo esperaba, así con el enamoramiento a pleno, pero de cualquier manera a ella es a la que la hicieron ir a recoger el dinero. Entonces, en el momento en que la agarran, pues ella no sabía muchos datos de la banda más que la dirección donde vivía el hombre, y entonces al ir a buscar al hombre resulta que atrapan a la esposa, y la esposa estaba en Santa Marta junto con ella haciéndole la vida de cuadritos. Pero bueno, de pronto a veces tenemos una idea muy estereotipada o muy prejuiciosa de lo que ocurre en la cárcel, y aunque sí hay muchas cosas que pueden tener muchos datos de verdad, yo creo que también estos testimonios resultan interesantes, viendo precisamente esto, que realmente son historias de vida, cómo se van armando en una situación pues de cárcel. Pues bueno, paso al otro artículo, que es una perspectiva psicoanalítica sobre los procesos de lectura y escritura en niños. Y ahí, pues también me parece un artículo muy interesante, porque, bueno, no lo puse en mi reseña, pero antes de estudiar psicología, me especialicé en niños con problemas de aprendizaje. Y bueno, pues decidí estudiar psicología porque la visión de pronto de los problemas de aprendizaje estaban como muy enmarcados en la situación del método que seguían los profesores para enseñar a los niños a leer y escribir. Pero bueno, por ahí Piaget dice que los niños aprenden cuando están listos para aprender. No importa el método incluso ellos lo inventan si están listos. Entonces, bueno, pues terminando la normal de especialización, yo pensé que la cuestión no tendría por qué ser un problema de método, porque además lo estaba yo viviendo trabajando como educadora, y entonces, bueno, decidí estudiar psicología. Entonces, me parece muy interesante que aquí se subraya en varios de los artículos que el aprendizaje de la lectoescritura tiene que ver con el cuerpo, que de pronto uno diría, ¿cómo con el cuerpo? Pues sí, el aprendizaje tiene que atravesarnos, atravesar el cuerpo, atravesar el psiquismo, atravesar la estructura y atravesar incluso la estructura familiar. En uno de los artículos de este libro también hablan de esta dificultad del nombre propio en la manera de poderse apropiar de la lectoescritura. Y bueno, me pareció muy curioso porque yo ya bien con los niños podían omitir ciertas palabras al momento de leer y al momento de escribir que tenían que ver con el apellido del padre. Y aquí no era algo que yo lo hubiese leído, yo ya lo había visto en los niños, y de pronto cuando lo encontré en el libro me pareció formidable porque dije, bueno, y de alguna manera todo esto que no
no se descubrió en la normal de especialización, pero que forma parte de estos problemas de la dislexia o del, bueno, que se le ha llamado dislexia o de cómo apropiarse la lectura, la escritura, finalmente es un proceso mucho, muy complejo, ¿no? Entonces, pues bueno, en este artículo, Araceli nos puntualiza que algunos niños desarrollan fobias a ciertas letras específicas, o yo podría pensar en esto del nombre propio, en donde los niños omiten las letras. Tuve un paciente que precisamente omitía la letra P, y de pronto sí se me hizo la pregunta a mí misma, pues me hice yo la pregunta de si tendría que ver con el padre, pero finalmente me enteré que el padre se apellidaba con P, ¿no? Entonces, no nada más la P del padre, sino la P del apellido del padre, que lo marcaba porque además el padre no vivía con él. Entonces, bueno, ahí estos significantes que nos subjetivan se van jugando en los procesos de lectoescritura y de aprendizaje, que finalmente se quieren entrenar como que, bueno, pues no invierte la Q por la P, bueno, pues entonces la tiene que repetir 80 veces para que no la invierta. Pues la podrá repetir 80,000, si no se resuelve desde el punto de partida, que es la relación con el padre, pues la va a seguir invirtiendo. Entonces, me parece muy, muy rico que pueda haber un texto en donde se señale que no se trata de un entrenamiento, no se trata de una repetición o de un condicionamiento, se trata de una construcción cognitiva que por supuesto está atravesado por las condiciones emocionales de la historia del mismo niño que está aprendiendo. Y entonces, bueno, el niño no solamente aprende a leer y escribir las letras, que es lo que de pronto pareciera el interés de la escuela, sino pues el niño empieza a descifrar la voz de la madre, la cara de la madre, los gestos, antes de descifrar las grafías y entender finalmente que la letra, la letra por sí misma no significa nada. La letra se va a construir como con un significado dentro de un circuito. Entonces, dentro de un circuito donde va a haber quizás algo de lo no dicho, porque en el psicoanálisis tendremos que tener claro que los síntomas se arman cuando hay algo de lo no dicho, algo de lo que no se ha podido poner en palabras en el proceso de subjetivación de cada uno de los sujetos. Y entonces, bueno, es necesario que de pronto se pueda poner en palabras, pero si no se puede poner en palabras con la voz, es más difícil ponerlo en palabras con la abstracción de la letra en la escritura, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí Araceli señala que hay 9 aspectos para seguir el proceso de la lectoescritura en los niños y nos dice que en el inconsciente hay representantes de la representación, hay letras. Se separan del sentido precisamente para posibilitar la creación de sentidos. Porque bueno, finalmente cada concepto nos lo vamos a ir apropiando. No es pensar en la silla de la que está pensando la maestra, sino en la silla de la que está pensando el niño, en la construcción de los conceptos, no del otro, sino la construcción de los conceptos del propio sujeto, del niño, bueno, del que está aprendiendo, ¿no? Pues nos subraya en el punto 2 que la escucha psicoanalítica produce escritura y por lo tanto subjetivación. En el punto 3 nos dice que los niños que mutilan inconscientemente letras se acercan a una imagen ominosa que inspira temor. Y bueno, pues esta omisión de pronto puede ser como una especie de defensa. Si me da miedo, prefiero omitirla, ¿no? En el 4 nos dice que la omisión de letras está vinculada al apellido del padre, que es algo que comentábamos. Entonces el niño necesita incorporar su filiación.
el juego le puede ayudar a elaborar o reemplazar el símbolo que está faltando. Y efectivamente esto también subraya este aspecto del juego, porque muchas veces lo he visto con maestras de escolar, de niños de maternal de 3 años de edad, que lo sientan planas. Entonces, pues el niño no se puede enamorar de la escuela y de la maestra y de la escritura si a los 3 años lo sientan a hacer planas de bolitas, palitos y letras y lo obligan a que haga el desciframiento de letras que para él no tiene sentido, ¿no? En el quinto dice, los mecanismos del proceso primario y secundario trabajan en conjunto para lograr la lectoescritura, lo que se alimenta de la fantasía y el juego. El nombre propio produce una cohesión narcisista, es una marca identificatoria para que la persona se subjetive como sujeto deseante. Generalmente cuando por lo menos en preescolar me tocó ver que a los niños de 3er grado lo primero que se les enseña a escribir es su nombre, ¿no? Y entonces, bueno, si el niño está identificado con su nombre, es muy probable que lo pueda ir escribiendo y pueda ir armando este representante con palitos, que finalmente es un representante de sí mismo. Entonces, pues bueno, y este representante de sí mismo, claro que va a ser un armado más de su cohesión narcisista. Bueno, la asistencia materna es fundamental en la conquista del sentido de la lectoescritura. Lo que cuenta es su deseo. El niño subjetiva su nombre dirigiéndose a sus padres, ya que ellos se lo eligieron. Me parece sumamente importante esto del deseo de los padres de que los chicos aprendan a leer y escribir. En algún momento trabajé precisamente en Querétaro con chicos que no habían ido a la escuela y que a los 10 años no sabían leer y escribir, 10, 12, 13 años. Y llegaron muchos de ellos a decirme, maestra, enséñeme a leer y escribir. Y de pronto yo les daba sus cuadernos para que empezaran a hacerlo y me decían, pero guárdeme el cuaderno, no me lo puedo llevar a mi casa porque si mi mamá ve que me lo llevé se enoja porque dice que mejor me vaya yo a lavar carros, a lavar patios, que para qué pierdo el tiempo yendo a la escuela, pero sí quiero aprender, guárdeme el cuaderno, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo se juega este deseo de los padres? Estos padres le decían, pues yo no sé leer y escribir y no me sirvió y no, digamos, no me hizo falta. Entonces, bueno, en esta sensación de los padres de que no les hizo falta, pues es lo que le proyectan a los hijos, ¿no? Y entonces, pues bueno, aunque la presión social los llevaba a sentir que necesitaban saber leer y escribir, pues lo intentaron, pero lo que vi es que si estos chicos tenían menos de 9 años, podían adaptarse al ritmo de la escuela, que finalmente era una escuela en donde iban 2 horas y pues trabajaba yo con niños de 1º a 6º para ayudarlos a adquirir la lectoescritura, pero pues también en esta necesidad de construir una transferencia de que no estás aprendiendo nada más para meterle a tu cerebro, sino estás aprendiendo para constituirte como sujeto y enunciar a través de la lectoescritura tu existencia en este mundo. Cuando pasaban los niños de 10 años, 11 años, ya no se adaptaban al ritmo de la escuela, aunque fueran solo 2 horas, y pues finalmente terminaban yéndose a lavar carros y a lavar patios para responder a este deseo de los padres, ¿no? El número 8 dice, las dificultades de comprensión lectora son reflejo del mensaje esquizofrénico que se envía a los niños en un plano macrosocial. No leas, no comprendas, no preguntes, no opines, no crees algo nuevo. Así seguirás marginado en la pirámide educativa y serás del ejército de reserva laboral. Me pareció también muy importante este punto, pues aunque los niños vayan a la escuela, de pronto pareciera que también está la consigna no comprendas, porque muchas maestras cuando sienten que los niños hacen demasiadas preguntas, a lo mejor ni siquiera le dicen que no pregunte, pero con la cara, con la expresión, con la molestia de tenerle que contestar porque hace muchas preguntas, pues de pronto es, pues mejor dejo de preguntar, mejor dejo de opinar y mejor dejo de pensar. Y que cuánto en nuestra sociedad está realmente invadido por eso. La presión incluso de los mismos niños en las escuelas, de que el nerd, que es el que pregunta, el que aprende, el que lee,
pues es al que le hacen bullying, porque pues finalmente, ¿cómo se le ocurre ser el nerd del salón, ¿no? Y bueno, pues el peso de la imagen inconsciente del cuerpo, que finalmente, como dice Araceli, no lo va a desplegar en este artículo, pero finalmente subraya que es un punto de partida sumamente importante en estos procesos, ¿no? Bueno, otro artículo que viene es precisamente la tecnología de los cuidados de las sanadoras ñañús, y ahí pues es muy interesante porque finalmente sí sabemos como que la medicina está dividida entre la alopatía, la homeopatía y las demás medicinas alternativas, en donde se juega pues las curanderas, los que leen las cartas o la aromaterapia y un montón de llamadas terapias que se han desplegado. Y me parece muy interesante porque aquí se le da precisamente la profundidad que puede tener el trabajo de una curandera, de un curandero, en el sentido de que finalmente hay una cosmovisión que le da totalmente el sentido a lo que estas personas hacen con los pacientes o con las personas que llegan a consultarlas. Y me parece importante que de pronto, pues por un lado está alguien dispuesto a escuchar un discurso, pues digamos, que podríamos enmarcarlo como con la enfermedad, ¿no? Pero es escuchado de una manera distinta que los médicos alópatas. Y me parece muy interesante subrayar eso, porque cuando la medicina alópata le da lugar a este tipo de médicos en las comunidades, la intención institucional le quita totalmente el sentido de este permiso a la naturaleza que tienen que pedir los curas, de esta manera de saber curar que aprendieron de sus ancestros y que les dio ese lugar de curanderas, ¿no? Y que pues finalmente introduce en ellos esta sensación o esta idea de su cosmovisión pues de la enfermedad, de que hay un espíritu ahí que tiene que permitirles entender lo que le está pasando a la persona y ayudarlo a que realmente mejore. Y bueno, pues podemos encontrar, yo de pronto pensaba que a veces en el psicoanálisis los cambios en un paciente a veces se dan de una manera mágica, cuando uno escucha lo que realmente el paciente necesita decir y de pronto hace cierto clic en lo que le ocurre, pues la solución se da casi de inmediato en muchos de los casos. Que fue algo incluso de lo que me cautivó a mí para decidir ser psicoanalista. Entonces, pues bueno, aquí me parece interesante que hay cosas que pronto del lado de la magia, porque también estas de la salud, pues le dan curso a la palabra del paciente para poder pensar qué es lo que pasa con este tipo de enfermedad. Y bueno, pues lo que leía en este artículo es que en el momento en que se arma un ritual, pues las cosas se resuelven. Y finalmente, pues estas sanadoras ñañús, pues logran hacer los rituales que les permiten de pronto a las personas que se sienten con una dolencia, pues organizar, yo pensaría, su psiquismo y de pronto sentirse atravesados por esta medicina y resolver lo que les ocurre, ¿no? Bueno, hay un artículo que también nos dice
de los hijos muertos, que me pareció muy importante, en donde, bueno, por aquí está. Nos habla Araceli del ritual de un hijo muerto no nacido, con un ejemplo muy claro de una señora que le cuesta trabajo subjetivar a su nena, a la segunda que nació, porque no logró elaborar la pérdida del primer hijo, que finalmente no nació porque fue un embarazo ectópico. Fue necesario, pues, hacer cirugía y extirpar al bebé que ella sí tenía construido en su cabeza como bebé, pero que los médicos lo construyeron como pedazos de carne que finalmente desecharon y pues un bebé que ella pues nunca vio, nunca pudo cargar, nunca pudo nombrar. Entonces, bueno, el ritual que se arma a través de esta intervención, que además pues es una intervención breve, pero que finalmente da una solución muy importante porque trasciende en la vida de la hermanita, es finalmente esta posibilidad de que dentro de la religión que ellos practicaban, el sacerdote, que podría tener un lugar de autoridad, nombre a ese bebé y les ayude a elaborar este duelo que no se había elaborado, que finalmente el bebé seguía pues de alguna manera en el inconsciente de los padres, y que aparece a través de un sueño en donde la mamá sueña a ese bebé teniendo 1 año y medio, que sería la edad que tendría en ese momento, y bueno, el sueño empuja a que finalmente se haga el duelo. Pues bueno, a grandes rasgos esto es lo que nos presenta el libro. Me pareció interesante cada uno de los artículos. Me faltó mencionar algo sobre el acompañamiento terapéutico, pero en general esto, pues el libro, pues les decía, a mí me cayó como anillo al dedo. Hay un montón de temas que a mí me convocan, me interesan, y bueno, pues fue muy rico leerlo y ojalá que pues muchos de ustedes puedan compartir este interés. Gracias. Muchas gracias, Pati, por este recorrido tan minucioso que nos haces del libro. Sin duda dan muchas ganas de leerlo, y ojalá que pueda ser así. Esta famosa frase de Freud de los 3 famosos imposibles: educar, gobernar, psicoanalizar, creo que a veces la decimos así muy de pasito, sin reparar en que no por nada hace alusión a esas 3 cosas, ¿no? Y quizás haya un vínculo mucho más profundo entre las 3 del que comúnmente les suponemos. Y lo digo porque precisamente los temas del libro pasan por lo político, por lo educativo, por lugares en donde a lo mejor uno no ubica de inmediato al psicoanálisis, pero que aparece también ahí y ofrece posibilidades de lectura, de crítica, de intervención, que me parecen no solo fascinantes, sino necesarios, ¿no? En estos tiempos. Entonces, muchas gracias por abrirnos ese panorama. Y bueno, pues ahora quisiera abrir el micrófono para quien guste participar. Nos encantaría escuchar quizás algunas palabras de las autoras. Si alguien tiene por ahí algún comentario, alguna pregunta de quienes están acompañándonos en la transmisión, sería muy bienvenido. Bueno, yo quisiera decir algo muy breve. Claro que sí. Fue un trabajo muy bonito poder compartir las distintas prácticas de investigación que cada una de las compañeras ha realizado, y ahora que ustedes lo leían, tanto Carlos como Patti, bueno, o hacían sus comentarios sobre el libro, bueno, me hizo evocar pues experiencias de intercambio que tuve con Sugel, que ya hacía su práctica en San Juan del Río, o con Belia, ¿no?, que trabaja
el acompañamiento terapéutico desde hace muchos años y cómo acompaña también a los estudiantes en esta práctica tan importante, en el trabajo con ciertos grupos, precisamente como dijeron los presentadores, ¿no? Con grupos marginados, sea por su condición de edad, sea por su condición de cordura, entre comillas, ¿no? Y me parece que el trabajo que realiza también Belia es muy importante y bueno, yo quisiera agradecer a todas la oportunidad de haber compartido esta experiencia de escucharnos en nuestras distintas prácticas y eso lo hizo muy enriquecedor. Y como dijeron los presentadores, pues un hilo conductor era el tema de la letra, porque la letra antes de ser grafía en el papel, circula en la palabra, como bien lo señaló Carlos Olivier, ¿no? Circula en la palabra y como dijo Patti, la clínica produce escritura, ya sea la clínica de las mujeres ñañú en sus comunidades o ya sea la clínica con los modelos teóricos de la llamada modernidad, pero que en ambos casos tiene una eficacia simbólica cada una en sus propios contextos y en sus propias etnoteorías o teorías, pero que era pues un hilito que nos animaba a todas a compartir estos trabajos en un solo documento. Entonces, pues nada más reiterar las gracias a cada una de ellas y a los presentadores por sus opiniones tan interesantes. Muchas gracias por participar en ello. Bueno, pues yo desde mi lugar quiero agradecer justamente la motivación constante para hacer que circule la palabra de la doctora Araceli Colín, el intercambio, la reflexión y la compañía de Nubia respecto a, efectivamente, como lo mencionaba Carlos Olivier, no realizar un centrismo de reflexiones solamente ubicadas en una facultad, en un trabajo de investigación donde solamente se lee una arista, sino la propuesta de este libro respecto a lo que generosamente el día de hoy nos comparten desde sus lecturas quienes fueron convocados para realizar esta presentación, pues es muy valioso. Y quienes acompañaron las reflexiones que encontrarán en el documento, el cual convoca y es efectivamente coincido, sugerente, provocador, a reflexionar prácticas de intervención distintas, con distintas lecturas, con distintos abordajes, y que cada uno merece su propio lugar vincular, porque se trata de eso, de romper como esta parte de los centrismos. Me llamaba mucho la atención cuando escuchaba a Carlos decir que pues solo pensaba que estaba Iztacala, ¿no? No pensaba que había en Querétaro facultad, y qué decir de San Juan del Río. Y eso me causaba mucha impresión. Y que incluso siendo desde CU, en ocasiones que compartimos con una misma facultad, de repente es vislumbrar que se realizan trabajos muy interesantes en nuestra propia facultad y en otros municipios, ¿no? Sumamente valioso el reconocimiento y el trabajo conjunto, la palabra que nos comparten tanto la doctora Patricia como el doctor Carlos, valiosísimo desde lo que le suscitó a cada uno, desde a Carlos su propia investigación para la imagen de la portada, lo cual me resulta pues muy interesante, y agradecer eternamente pues la compañía de mis colegas y les comparto un lazo de amistad sincero. Entonces, pues, gracias. Pues muchas gracias, Sujel. todos. Adelante. Bueno, pues en primer lugar, pues darle las gracias a Sujel precisamente por este trabajo de lo que tuvo que ver con la función de compiladoras. Era
o fue la primera vez que yo participaba en este tipo de actividad académica, y la verdad es que fue muy grato hacerlo al lado de Sugel. A lo mejor yo sola no me hubiera animado, pero gracias al apoyo de ella, bueno, pues el tránsito fue mucho más sencillo, y además, pues obviamente también darle las gracias a Araceli Colín. En todo momento también nos estuvo apoyando, ella con la experiencia que ya tenía de haber compilado varios textos, entonces nos estuvo apoyando de muchas maneras precisamente para avanzar precisamente en esa parte del proceso. Yo creo que la parte que no se ve estuvo bastante accidentada, el asunto ya de concluir los trámites con el editor y que finalmente el libro fuera una realidad. Lamentamos que la presentación no pudiera ser en vivo, pero bueno, esas son las condiciones que tenemos ahorita. Respecto de lo que decía, el comentario que hacía Carlos sobre el tema precisamente de la portada de la virgula o la voluta, precisamente, bueno, pues la portada y el diseño del libro, portada, contraportada precisamente, y lo que son las solapas del libro. El diseño lo hizo mi hermano, se llama Inti Robelo Escoto, él es diseñador gráfico. Entonces nos hizo favor de hacer el diseño, nos presentó varias propuestas y finalmente elegimos esta porque nos pareció, bueno, que era una portada, pues hasta cierto punto, vamos a llamarlo dentro de lo que sería como el minimalismo, planteaba, bueno, pues esta situación precisamente de cómo representar de manera simbólica eso que tenía que ver con el diálogo, con el asunto precisamente del discurso de los sujetos, ¿no? Cómo se puede representar de manera simbólica. Y pues obviamente el agradecimiento pues al resto de las autoras y compañeras y pues amigas de la facultad, Belia que nos hace favor de estar aquí, Katia que no nos pudo acompañar el día de hoy, y yo creo que bueno, pues para mí fue una experiencia muy grata participar en la compilación y obviamente en la escritura de este libro, todos los procesos de revisión, y agradecemos muchísimo a Carlos y Patricia, pues obviamente pues por esos comentarios, por esos análisis, por esas como observaciones de, bueno, detalles a lo mejor que de momento ya pasado cierto tiempo de que escribe a veces se pierden un poco, pero a veces oírlos en palabra de otra persona, en notar esa parte como de impresiones, pues yo creo que esa es la parte que enriquece, ¿no? Y muchas gracias, Isaí, también por apoyarnos con la parte precisamente de coordinar este evento. Al contrario, un placer. Belia, ibas a... Pues agradecer a las compañeras, sobre todo por el encuentro. Hoy en día cada vez parece que todo está dispuesto para que no nos encontremos, para que cada quien se vaya para su casa y se encierre, hoy más que nunca, pero antes de esta pandemia también seguía siendo una apuesta. Creo que el Campo Psi nos permite eso, seguir apostando a los puntos de encuentro. Para los que se encuentran en algún desamparo emocional y también para sostenernos entre nosotros por el deseo de saber y también para cuestionarnos, sobre todo para eso, también para cuestionarnos. Y yo no tengo más que agradecer a mis compañeras que me hayan invitado al ejercicio de la escritura y compartir con otros. Creo que eso siempre va a ser pues un gran enriquecimiento en nuestra práctica y en nuestro cotidiano. Pues muchísimas gracias a Nubia, a Sugel, claro que por supuesto que a Araceli, también una gran compañera que no deja de hacer su acompañamiento, que nos permite en la escritura, Katia también. Isaí, te agradezco tanto también que estés acá, por supuesto, a la doctora Patricia y al doctor Carlos, también les agradezco mucho los comentarios. Gracias. Bien, tenemos algunos comentarios en Facebook. Bueno, alguien concretamente preguntaba sobre la venta del libro. Está la venta en Gandhi, en el sótano. Por ahí Nubia... Ya dejé la liga para que vean que sí está de venta en el sótano, porque me decían que no se encontraba ya. Dejé directo la liga para que vean que sí existe la venta en línea. Ahí está. Además, por ahí con descuento, ¿no? Que nos comentabas, Nubia, con descuento, entonces por ahí, para que lo puedan adquirir. Sí, ahorita tiene un precio, perdón, ahorita como está en línea, el precio es de 135 pesos en el sótano. Quiero 3. Para los regalos de Navidad que viene, vayan. Y bueno, y quien está en Querétaro también lo pueden encontrar en la librería universitaria. Está también ahí a la venta. Y hay una pregunta. La dirección de la facultad también tienen ejemplares. Ah, mira, también la dirección de la Facultad de Psicología.
Hay otra pregunta por aquí. En coordinación de la Facultad de Psicología también por ahí podrán adquirirlos. Ok, perfecto. Entonces hay muchos lugares, no tienen pretexto. Y hay otra pregunta por acá en el chat en Facebook. Ana Lilia Galloso pregunta, no sé si ya lo comentaron, dice, entré cuando ya habían iniciado, me gustaría saber cuántos niños participaron en la investigación y de qué perfil. Supongo que es una pregunta Sí, para... yo creo que fueron aquí 2 investigaciones, una la que hizo Sugel en San Juan del Río, ya les contará ella, y otra que hice yo buscando esta articulación, esta relación entre el aprendizaje de la lectoescritura y la imagen inconsciente del cuerpo. Pero evidentemente era como que un campo que hay que seguir trabajando porque no se puede obtener por una investigación hecha ex profeso, sino que se requiere el trabajo clínico con niños en el dispositivo analítico y en ese sentido no resulta fácil poder formular esta relación, ¿no? Digamos que es algo que sigue en curso como preguntas abiertas, pero para esta primera parte, digamos que participaron 12 niños de un colegio particular, de un preescolar, y 20 niños de tercero de primaria de una comunidad de Amealco, de Santiago Mezquititlán. Niños que tenían varios años ya en la primaria y no podían escribir ni su nombre propio, ¿no? Entonces, bueno, fue muy interesante cómo a partir de proponer el método de Irena Marshak, que es justamente un método de lectoescritura con el nombre propio, los niños, digamos que algunos se pudieron desbloquear, otros no, porque obviamente el trabajo que se hace en las escuelas primarias no resulta fácil. Si hay un espacio donde el maestro es el que decide y tiene que realizar una serie de actividades, para mí fue una fortuna que me dejaran entrar, digamos, al salón, y los niños encontraron gran placer en hacer distintos juegos con las letras y con cuentos, ¿no? que les conté para que pudieran asociar la relación con la letra en una historia, ¿no? Una historia de un niño en el cuento que pudiera también dar lugar a otras historias que ellos podían construir con un libro autobiográfico, ¿no? Grosso modo eso es en lo que consistió el acercamiento, ¿no? Práctico con estas criaturas, y bueno, pues la experiencia que he tenido con otros niños en la clínica, pero que ha sido en periodos distintos de mi trabajo clínico. Pero gracias por preguntar. Y en mi caso, justamente como lo nombró la doctora Araceli Colín, se trató de 2 investigaciones en las cuales se realizó una reflexión documentada de análisis de textos de psicoanalistas que han trabajado y han propuesto sobre la temática, y se trabajó con un grupo canalizado por el programa de USAER, un grupo de niños de diversas edades de edad entre el periodo de primero a tercer año de primaria, y aproximadamente fue un grupo de 12 niños canalizados desde esta instancia. Muy bien. Qué interesante. Bueno, yo también tengo 1000 preguntas, pero me las voy a guardar para cuando nos encontremos por ahí en los pasillos. Si no, no acabamos, ¿no? Hay un comentario que puso aquí en el chat Laura Salinas, y yo quiero suponer que hay un error de escritura, pero me voy a autorizar a tomar eso como un lapsus, porque me parece bien bonito. Dice, Alejan Dragones y Eurídice Sosa, a través de Facebook, felicitan a las autoras por el libro. No sé si Alejan Dragones sea el nombre de alguien, puede ser, pero cuando lo leí me pareció tan bonito porque justo pensé, claro, alejan un montón de dragones, ¿no? Los dragones de los centrismos de los que estamos hablando, los dragones de estos de que el psicoanálisis no se puede juntar con otras cosas, ¿no? Y es muy rico encontrarlo acá, los dragones del psicoanálisis en la calle, los dragones que nos imposibilitan el encuentro de pronto también. Y creo que esta presentación es una bonita puesta en escena de eso, ¿no? Como
el libro a través de sus autoras logra eso, ¿no? Que alejen los dragones que nos circundan por ahí, ¿no? Me pareció muy bonito el lapsus. Y bueno, ¿tenemos tiempo para una pregunta más? Lucila Rojas pregunta vía Facebook, ¿cuál es la relación entre el duelo y el rito? Bueno, voy a tratar de ser muy breve porque esto fue el tema de mi investigación doctoral, entonces eso es larguísimo, pero digamos el testimonio que doy en este artículo es de una experiencia que realicé en el Instituto de Neurobiología de la UNAM con madres que tuvieron niños prematuros y que estaban en proceso de seguimiento para evitar complicaciones neurológicas, ¿no? O espasticidad de sus músculos, niños que podrían padecer pues lesiones crónicas, y mi trabajo consistía en escuchar a las madres en la angustia que suscita la crianza de un niño prematuro con estas condiciones de vulnerabilidad. Entonces fue muy interesante porque yo tenía frente a mí a los rostros de las mamás con su niñito sentado en las piernas, y según lo que la madre decía, los gestos que hacían los bebés eran interesantísimos, ¿no? Eso me permitió hacer muchas reflexiones. Y entonces en ese contexto, que no es el dispositivo psicoanalítico, sino que es el del acompañamiento clínico con una madre que está sufriendo y con la idea de que la crianza pueda transitar pues de una manera distinta, fue que hay mamás que se topan con esta situación de que tienen un bebé prematuro después de haber tenido un bebito o bebita que ha muerto en condiciones muy difíciles, y que para la sociedad es un resto quirúrgico. Para los médicos ese bebé no es un bebé, sino un resto quirúrgico. Entonces una mamá que tuvo ocasión de tener un bebito y le pudo sacar fotos, puede colgar la fotografía en la sala de su casa o en la habitación en algún lado. Pero una mamá que nunca pudo tener a su bebé en sus brazos, ¿qué clase de rituales sociales, igual que las madres que tienen hijos desaparecidos, qué clase de rituales podrían acompañar estas pérdidas? Es algo tremendo. Entonces, inspirada en textos que leí en otros momentos cuando hice mi investigación doctoral, ya hace más de 20 años de eso, 20 años justamente, me percaté que había en Japón un cementerio para bebitos que nunca vieron la luz, ¿no? O sea, que murieron antes de haber nacido o que murieron casi inmediatamente al nacer, y que los padres no había ningún ritual para nombrarlos, porque muchos de ellos ni siquiera los pudieron cargar, mucho menos nombrar, ¿no? Entonces, o niños que son restos quirúrgicos ni siquiera alcanzan a ser bebés ciudadanos que se puedan registrar en un acta de nacimiento, y que en ese sentido, los que trabajamos en el mundo PSI, tenemos un compromiso muy grande para promover prácticas rituales que den contexto y cobijo simbólico a prácticas que dejarían a muerte en un estado salvaje. Entonces la intención fue esa, procurar con los medios de lo que son sus creencias, porque si fueras budista pues habría que hacer un ritual budista, y con la práctica cristiana o religiosa que la madre tuviera, procurarle los medios para que esa muerte pueda tener otro lugar, pueda ser nombrada, porque en este caso que yo menciono se trataba de un bebé ectópico, fuera de lugar, es decir, si el bebé se empieza a generar en una trompa de falopio, el riesgo es que se reviente la trompa o que la madre muera también, ¿no? Pero entonces este bebito pasa a ser ectópico no solo a nivel somático, sino también a nivel social, no tiene un lugar social, no es un ciudadano, no es un ser humano, no es ni siquiera, o sea, un hijo, porque no es considerado como tal, ¿no? Entonces, me parece que el rito humaniza la muerte, la vuelve menos salvaje y le da un nombre. La madre pudo nombrar a su hijo, ponerle el nombre que le quería poner, aunque fuera post-mortem. Y eso produjo una distancia y una diferencia enorme entre la angustia avasalladora que padecía la mamá y la crianza posterior de su hijo después de ese ritual, en que le sugerí que la acompañaran las personas que más la quisieran. Entonces, los ritos son fundamentales para el duelo. Una cosa es el duelo subjetivo, que puede tener tiempos larguísimos y en condiciones muy difíciles, como es el caso de los desaparecidos, y otra cosa es el duelo ritual, que lo ha estudiado la antropología, pero que sin esta parte social, el duelo subjetivo no tiene rieles para caminar.
pues no espero que este pequeño comentario pueda contestarle a la persona que preguntó, a Lucila. Muchas gracias por tu pregunta, Lucila. Gracias a todos por su asistencia y a ti, Isaí, por moderar. Al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, una última, solo aquí por el Facebook. Ana Lilia pregunta si en el libro hay más claridad respecto a la técnica que utilizaron, pregunta ella, y si el lenguaje puede ser accesible para los maestros. Bueno, lo que yo puedo decir es que la lectura del libro es accesible, es un libro de divulgación, no está cargado de conceptos, ¿saben cómo lo nombró el doctor Carlos? De tecnicismos, puede leerlo quien se encuentre dentro del campo, sí, o fuera de él, y justamente posibilita arribar de cierta manera cada uno de los capítulos que se presentan, arribar de manera crítica a esos contenidos, pero también provoca a la reflexión desde sus diferentes aristas. Eso es lo que yo puedo decirles. No sé, mis compañeras, Belia, ¿qué podría decirte? Y las demás. Creo que precisamente la encomienda que nos pusimos para el encuentro del libro fue esa, ¿no? El tratar de compartir sin la aspiración de colocarnos en un lugar de sabedoras, sino de compartir precisamente. Entonces, creo que la lectura puede ser muy, muy ágil y podría ser, como les decía, también una apuesta al encuentro con otras experiencias. Quizá para los maestros pueda ser útil y enriquecedora la mirada de las autoras que tocaron estos temas, tanto Araceli como Sugel. Y bueno, que sigue siendo una invitación, por supuesto, a leer el texto, a comentarlo, a problematizarlo también, divulgarlo y trabajarlo, que al final creo que eso es el mayor honor que se le puede hacer a un texto con estas características, ¿no? Muy bien, pues creo que si no hay más, podríamos ir cerrando. Agradezco muchísimo la presencia de todos. Muchísimas gracias a Carlos y a Patti por sus comentarios y por compartirnos sus lecturas respectivas del texto. Y por supuesto a las autoras por esa generosidad de compartirnos sus experiencias, sus testimonios en este libro y permitir que salga a la luz y que sea accesible para todos nosotros. Muchísimas gracias, enhorabuena. Y bueno, dejemos por aquí. Vayan a festejar el viernes. Si me permiten. Isaí, si me permite. Tú ibas a hablar, Carlos, adelante. No, adelante, Ara, tú eres la... Esa es la invitación para las mesas de mañana. Exactamente era lo mismo. Recordarles que el 6º coloquio de historias y testimonios de los saberes PSI se realiza todos los sábados de octubre y mañana tenemos 2 mesas. A las 10 de la mañana, me parece que la otra es a las 12. Bueno, en el programa está de esta página de Facebook. 11:40. 11:40, gracias. Los que estén interesados en acompañarnos, bienvenidos, es acceso libre. Gracias. Muy bien, no se las pierdan tampoco. Pues muchísimas gracias, bonita tarde y bonito fin de semana. Muchas gracias a todos. Ahí va. Gracias a todas, todos y todas. A todas y a todos, gracias. Muchas gracias. Buenas Cuídense tardes. mucho, estamos en contacto. Gracias. Gracias. Ahí.